La carga de entrenamiento deportivo. De la teoría a la competencia. Segunda parte. Este es un ciclo de conferencias que estamos grabando para dar introducción a los cursos. De tal manera que cuando se culminen, para la siguiente, usted pueda reconocer la aplicación de los componentes de la carga. Es lo que esperamos ya con esta segunda parte. Dentro de las sesiones de entrenamiento para la realización de microciclos con objetivos determinados. Ok, ya habíamos hablado anteriormente sobre las características de la carga. ¿Qué significaba? ¿Qué es training load? ¿Qué es la carga? Y que además de que implica planificación, gestión del esfuerzo físico, también tiene un componente mental muy alto, muy importante. ¿Ok? Los tipos de carga, habíamos señalado la importancia de los efectos de entrenamiento, que hay efectos inmediatos, hay efectos retardados y acumulativos. Sobre todo este acumulativo vamos a prestar especial atención porque hoy en el acumulativo vamos a hablar sobre el efecto residual y lo vamos a tomar en cuenta bastante para lo que tiene que ver con la organización de la carga. Y que hay diferentes tipos de carga. Esta es una carga técnica, carga física, una carga técnico-táctica. También tenemos estas cargas, la carga externa, que son los estímulos que se aplican, y la carga interna, que es el efecto, lo que sucede después de ese estímulo, que hay unas zonas de trabajo óptimas y unas zonas de trabajo peligrosas, así como unas zonas de trabajo inútiles. Y Seljaskov habla de zonas insignificantes, bajas, moderadas, medias, hasta sus máximas y máximas. También la importancia de la capacidad de carga, ya que la capacidad de carga se relaciona principalmente con el potencial. Vamos a hablar de eso también en la naturaleza de la carga, la importancia de la capacidad de carga del sujeto, de esa capacidad de adaptación individual que está relacionada con la salud del deportista y que va a determinar esos ajustes morfológicos, orgánicos y funcionales en el futuro. Recordamos también a Veroshansky. ¿Por qué tenemos que aprender todo esto? Bueno, es que él lo dijo una vez, no lo digo yo, lo dijo él. Un idiota puede hacer que otro idiota se canse, pero nosotros no queremos ser cansadores, lo que queremos es organizar, planificar y preparar correctamente nuestros planes y nuestros programas de preparación. La carga se ecualiza, se equilibra, porque no todo puede subir, no todo puede bajar, por eso hacemos la relación con un ecualizador. Y hay diferentes componentes, habíamos mencionado naturaleza, magnitud, orientación, organización, y que no todos pueden subir y no todos pueden bajar. Entonces, tenemos carga, tenemos dentro de los componentes de la carga, tenemos la naturaleza, la magnitud, la organización y la orientación, pero yo no puedo subir todo ni bajar todo, como si tuviera un ecualizador en en un equipo de sonido, en un radio. Yo no, si subo todo suena muy mal y si bajo todo no suena nada. Entonces, ¿cómo organizar la carga? Es lo que vamos a trabajar ahorita a continuación. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ecualizar la carga? Este es un ecualizador de la carga. Vamos a aprender a ecualizar, a equilibrar la carga, cuando subo la naturaleza, qué debo subir de la magnitud, qué no. Ok, vamos a empezar hablando entonces de la naturaleza. Ok, la naturaleza de la carga implica todo lo que se va a trabajar. Viene determinada por el nivel de especificidad y del potencial. Vamos a hablar del nivel de especificidad. La especificidad puede ser de tipo neuromuscular, metabólica, energética o cinemática, cinética. Neuromuscular, ¿a qué se refiere? A los movimientos, al tipo de estímulo del sistema neuromuscular que se vaya a ejecutar. ¿Ok? Al tipo de estímulo que se vaya a desarrollar. Aquí tenemos, por ejemplo, ya un momentico atrás que me pasé. Aquí tenemos, por ejemplo, 3 sujetos realizando ejercicios. Ahí me pasé, perdón. Un ciclista de velocidad, un tenista, Djokovic, y un futbolista. Y los tipos de carga que ellos aplican para el entrenamiento de fuerza son totalmente diferentes, pero a la final es fuerza. Y la fuerza la puede hacer cualquiera. La fuerza la puede hacer el ciclista, la puede hacer el tenista, la puede hacer el futbolista. La fuerza la puede hacer cualquiera. Ahora bien, cuando se diferencia la parte neuromuscular, no es la misma fuerza que se aplica a este ciclista, que es de velocidad, a la que aplica el tenista, a la que aplica el futbolista. Bien, ahí entra el incremento en la especificidad de la carga, porque de manera general, sí, todos hacen fuerza. Pudiéramos decir, bueno, vamos a hacer un ejercicio de fuerza, una sentadilla o un salto, sí, todos lo pueden hacer. Eso es una carga de tipo general, que todos podemos hacer el mismo salto, como está haciendo este sujeto acá, sí, a la izquierda, abajo a la izquierda. Hasta el jugador de ajedrez puede hacer el salto. Eso es una carga general, pero cuando eso ya se convierte en un movimiento específico propio de la disciplina deportiva que practica, relacionado y que estimula a nivel nervioso y neuromuscular, la disciplina que practica, que va a provocar una adaptación específica para sus requerimientos y sus necesidades, eso ya pasa a ser
una carga con un alto nivel específico. Entonces baja lo general y sube lo específico, ya empezamos a ecualizar. A nivel metabólico y energético, fíjense, este sujeto está haciendo un estímulo glucolítico seguramente, y aquí hace un estímulo de ATP-PC, de fosfágenos, porque es lo que requiere él, es lo que necesita. Él está haciendo más sprints repetidos, más RCA, Repeat Sprint Ability, que son habilidad en sprint repetido, porque tiene un cambio de dirección implícito, y es que él necesita cambiar de dirección porque es futbolista, ¿ok? Eso también eleva la especificidad de cada uno, ¿ok? A nivel metabólico y energético. Y cinemática y cinética relacionada con los propios movimientos. Ciclismo, sí, vamos a hacer ciclismo. Ciclismo es mucho, miren estos niños, todo el mundo puede practicar ciclismo perfectamente. Sería una carga de tipo general para todos. ¿Sí? Lo de la transferencia, ahora vamos a hablar de interconexión, Reinel. Hay un término allí, ese término transferencia ha sido bastante divulgado, pero tiene algunos vacíos a nivel conceptual. Entonces más adelante voy a hablar de la interconexión, vendría a ser el término correcto. Y más adelante lo explico, ¿viste? Si te quedas, conversamos sobre eso y me puedes hacer más consultas más detalladas. ¿Ok? Porque no es precisamente transferencia lo que hay allí, lo que es una interconexión. Y algún spoiler, sea secuencial o simultánea. Y hay interconexiones de tipo positiva y negativa. Entonces no es, el término correcto no sería transferencia. ¿Ok? Es un término que se ha divulgado mucho, pero no es el correcto. A nivel semántico, a nivel de epistémico, no es el correcto. Entonces, mira, ciclismo puede hacer cualquiera. Ciclismo puede hacer yo, puede hacer tú, puede hacer el que practica ajedrez, el futbolista puede hacer ciclismo, el tenista puede hacer bicicleta, o sea, todos. Pero aquí ya entra la especificidad. De pista, freestyle, de ruta, adaptado para el deporte paralímpico, BMX, ya entran los niveles de especificidad, incluso en el material, en el implemento que se utiliza. No es la misma bicicleta. Todos utilizan bicicletas diferentes, con características propias, adaptadas a los requerimientos de la competencia, a los requerimientos de ellos. Y no es el mismo tipo de preparación, incluso de fuerza, de ellos que de ellos, o de él. Del freestyler que del rutero, o del rutero con el ciclismo, con el corredor de pista, con el ciclista de pista. No es lo mismo. Entonces, eso eleva, eso tiene que ver, eso es lo que tiene que ver con la especificidad. Vamos entonces, también está dentro de la naturaleza de la carga el potencial de entrenamiento. ¿A qué se refiere esto del potencial de entrenamiento? Bueno, el potencial de entrenamiento tan sencillo como que a medida que se realizan los estímulos, pueden ser que los estímulos sean óptimos, bajos o exagerados. En una primera instancia se puede decir que cuanto más alto sea el potencial entrenante relativo a esa forma física del deportista, mayor va a ser la posibilidad de aumentar la capacidad de trabajo especial del deportista. Por ejemplo, no todo el mundo tiene el mismo potencial de entrenamiento. Son más entrenables aquellos sujetos cuando están iniciando la preparación, o cuando están empezando a entrenar, o cuando están iniciándose en un deporte, o cuando están en el return to train, retornando a entrenar después de un periodo de descanso. Son más entrenables, tienen mayor potencial, hay mayores probabilidades de incrementar los rendimientos de base que traen. Y en la medida que se va acercando al nivel competitivo, esas pequeñas ganancias son significativas, ese potencial se va cortando. Por ejemplo, esta organización de las cargas con distinto énfasis para desarrollar velocidad y resistencia, esto es una adaptación de Sif y Veroshansky, dice que no tiene nada que ver con la temporalidad ni nada, sino con la organización solamente. Que primero se hacen los estímulos de glucólisis anaeróbica. En las primeras de cambio deben ser los estímulos primordiales. Después el anaeróbico mixto. Después los fosfágenos. De último la glucólisis anaeróbica. Ya trabajo de resistencia a la velocidad, que es lo que se estaría buscando aquí, velocidad de resistencia. Esto en cuanto a la parte física, pero también hay implícitas otras cosas. Ahorita lo vamos a discutirla más adelante. Entonces, si el estímulo es exagerado, el potencial no va a adaptarse y va a decaer el rendimiento del sujeto. No va a haber un rompimiento de la homeostasis, sino una desmejora en el nivel de rendimiento. Si el estímulo es bajo, entonces el potencial de adaptación del organismo no va a alcanzar los mejores niveles posibles que están aquí arriba. Ahora, si el estímulo es óptimo, va a alcanzar el mejor nivel posible del potencial de adaptación del organismo. Pero es que esto también aplica a la complejidad y el nivel de dificultad del ejercicio según la capacidad de tolerancia de la carga individual. No es lo mismo estos niños que están pasándose la pelota uno al frente del otro, pase, recepción, a que yo coloque a los niños a hacer una
un cabezazo lanzándose de cabeza de palomita, a unas edades de 7, 8 años. El nivel de potencial sería exagerado, ese potencial de actuación, porque es un ejercicio muy complejo para las habilidades y las características propias que ellos tienen. Esa tolerancia de carga individual sería muy compleja. Ahora vamos a verlo al revés. Si a este sujeto, a este delantero que es capaz de hacer un cabezazo lanzándose de palomita, lo pongo a hacer, bueno, pase y recepción, uno enfrente del otro, ese nivel de estímulo es bajo, no le va a provocar ningún cambio, es bajo, es inútil, es un estímulo inútil. Entonces, la naturaleza de la carga también tiene que ver con la selección y la organización del nivel de complejidad y dificultad del ejercicio, que lo puede ejecutar, que sí se le dificulte en cierta medida, pero que sea capaz de ejecutarlo y de superarlo poco a poco para pasar a un nivel de dificultad superior. Ir de manera gradual incrementando la complejidad y ese nivel de dificultad de los ejercicios, independientemente de la categoría, independientemente de la edad. Pero tiene que ser ajustado y calibrado, ecualizado en función de las características. De la objetividad. Depende de la objetividad, Jesús. ¿Cómo es la objetividad? Va a depender el nivel de la carga, la naturaleza de la carga depende de la especificidad y del potencial. Y el potencial tiene que ver tanto con lo funcional, con la capacidad de carga del sujeto, pero la capacidad de carga desde lo funcional, desde lo metabólico y desde lo motrizmente, ¿qué es capaz de hacer? ¿Ok? También entonces tenemos la magnitud de la carga. ¿Qué pasa con la magnitud de la carga? Este es un aspecto cuantitativo del estímulo y está determinada por la importancia de volumen, intensidad y duración que se le exige en los entrenamientos a los deportistas. Y el volumen de la carga es un subcomponente de la magnitud. Cuando hablen de magnitud estamos hablando de volumen, de intensidad y de otros, no solo de ellos dos. Ya vamos a ver. Es la medida cuantitativa de las cargas de entrenamiento. Entonces, ¿cómo se mide volumen? ¿Cuáles son los indicadores? Tiempo, distancias, repeticiones, ¿cuántas repeticiones? Kilogramos, libras, ¿cuántos kilogramos, cuántas libras cuando levanto peso? ¿Cuántos metros recorrí? ¿En qué tiempo recorrí esa distancia? ¿Cuántas repeticiones hice del ejercicio? ¿Sí? ¿En qué tiempo hice el ejercicio? ¿En qué tiempo hice la sentadilla? ¿En qué tiempo hice la distancia, la carrera? ¿En qué tiempo? Bien, ¿cuánto tiempo? La intensidad de la carga tiene que ver con un aspecto más cualitativo y tiene que ver con la vigorosidad. Leninger, de bioquímica básica, habla de la vigorosidad de la contracción. Me gusta muchísimo ese término que utiliza Leninger ahí. La vigorosidad de la contracción determina la intensidad de la carga, porque mientras más vigorosa sea la contracción, más intensa es la carga. Pero ¿cómo mido la intensidad? Una de las formas más clásicas es frecuencia cardíaca. Lactatemia, cuánto lactato, porque está relacionado con la producción de lactato, con la intensidad, sobre todo como subproducto de la glucólisis de alta intensidad, no llega hasta piruvato sino hasta lactato. Consumo de oxígeno, ¿a qué nivel del consumo de oxígeno? Percepción subjetiva del esfuerzo, ¿cómo me siento del 1 al 10? Para algunos que ya han estado en otras conferencias acá, hemos hablado de percepción subjetiva del esfuerzo. ¿Sí? El rating perception del 1 al 10, ya sea en escala de Bohr o en escala de Foster. ¿Sí? ¿Cómo se siente el sujeto? Siendo 10 el valor más fuerte, más duro. Y también tenemos entonces velocidad. No solo el tiempo, sino velocidad. La velocidad igual a distancia sobre tiempo. ¿En cuánto tiempo recorro la distancia que pretendo recorrer? Eso es la velocidad. Velocidad del movimiento. Velocidad de la patada, velocidad de la patada en taekwondo, en karate do, velocidad del golpe, del jack, del recto en boxeo, velocidad de mover, de levantar la pesa, que está haciendo un over squat, un snatch, probablemente. Entonces eso es lo que tiene que ver con la intensidad. Ok, vamos más adelante. Ahora tenemos la densidad de la carga. Bien, vemos un montón de números, pero ya vamos a ver que esto es sencillo. La densidad de la carga es la proporción temporal entre el esfuerzo y el descanso. Aquí estamos haciendo el ejercicio, se agotó, descanso,
hago una micropausa, que las micropausas son entre ejercicios, una macropausa entre series, repeticiones o entre diferentes ejercicios, recargo y hago el siguiente ejercicio después de las micropausas. ¿Cuánto tiempo descansé y cuánto tiempo hice ejercicio? Esa es la densidad, esa es la relación. Según el tipo y según la forma, vamos con lo más fácil. Según la forma, las pausas, estas micropausas pueden ser activas, es decir, hago ejercicios o movimientos de muy baja intensidad, ¿sí?, a una frecuencia cardíaca muy baja, de tal manera que el irrigo sanguíneo para favorecer el retorno del irrigo sanguíneo, y al favorecer el retorno del irrigo sanguíneo recojo esa sangre desoxigenada, me llevo por allí los hidrogeniones, me llevo por allí algunos fosfatos inorgánicos y los limpio. Hago equilibrio ácido básico a través de la respiración al expeler dióxido de carbono. Y pasiva, cuando me siento, me senté, no hice nada, estoy cansado, como este sujeto que está acá, estoy cansado, agotado, o estoy aquí sentadito en un banco relajado, puedo hacer también una pausa pasiva. Entonces esa es la diferencia entre activa y pasiva, ¿ok? Según el tipo, el porcentaje de tiempo relativo por sesión, absoluta por sesión y relativa por el tiempo de repetición. Vamos a ver cómo es esto entonces. Eso del porcentaje relativo de tiempo por sesión. Tengo el tiempo real, que es el tiempo real del ejercicio principal, y el tiempo total de la sesión. ¿Cuánto tiempo me ejercité? ¿Cuánto tiempo ejercité al sujeto? ¿Cuánto tiempo me ejercité yo en el gimnasio? Llegué a las 5 de la mañana. Bien. ¿A qué horas terminó tu sesión? No, a las 6:20. ¿Cuánto tiempo te ejercitaste realmente? ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo fue el de la sesión? No, yo tomé los tiempos de ejercicio y mientras calenté me demoré 15 minutos, eso no lo cuenta. Bueno, después fui y hice los ejercicios. Me llevo pausa y me llevo todo por delante, cuento todo. Y estuve haciendo ejercicio durante 55 minutos. Ah, bueno, bien, 55 minutos. Y me dijiste que llegaste a qué hora, a las 5. ¿Y a qué hora saliste? A las 6:30. Ah, entonces entrenaste 90 minutos. ¿Sí? Tiempo total de la sesión, estuviste 90 minutos. Ah, ¿por qué? No, porque los últimos 20 minutos y estiré, hablé un poco, me distraje, revisé el teléfono, volví y estiré, y pues sí, demoré bastante, como 20 minutos. Pero en total fueron 90, yo estuve hora y media. Bien, pero ¿y haciendo ejercicio? No, realmente estuve 55, sin contar calentamiento y vuelta a la calma. Ah, bueno, multiplico 55 minutos, que es el tiempo real de ejercicio, por 100, dividido entre los 90 minutos, hasta que hice la vuelta a la calma, hasta que hice los ejercicios de estiramiento o los ejercicios de disminución de frecuencia cardíaca, bicicleta, lo que haya hecho. 61.1% fue el porcentaje de tiempo relativo trabajado en esa sesión. Y ahí empiezo a medir la densidad. Recuerda que la densidad se refiere a cuán denso es un objeto. En este caso nuestro objeto es figurado, nuestro objeto es abstracto, nuestro objeto es el entrenamiento. Entonces una densidad de 61.1% para ese entrenamiento. Absoluta por sesión, que es diferente, no es lo mismo que la otra. El tiempo total de la sesión, pero ahora voy a sumar es las pausas. Sumo todas las pausas que hice y el tiempo total de la sesión, desde que llegué hasta que terminé, los 90 minutos. Pero las pausas que hice, las micropausas, los descansos entre series, ¿no? Yo cada serie descansaba 30 segundos. En otras descansé 1 minuto y en otras descansé... Ahí entre ejercicios no descansaba 3 minutos. Sumándolas todas me dio 32 minutos. Esa sumatoria de las pausas. Ah, bueno, la sumatoria de las pausas por 100 y lo divido de nuevo entre el tiempo total de la sesión, que me da 90. Eso me da 64,4%, viene siendo el porcentaje de densidad absoluta por la sesión de entrenamiento para este caso. Relativo al tiempo de repetición. Siempre hemos escuchado cuando se habla, no, estamos trabajando relación 1-1, 1-5, 1-2, 1-3. ¿Cómo es eso? Bueno, sencillo. Tomo el tiempo del ejercicio que estoy realizando, cuánto tiempo duré haciendo el ejercicio, la sentadilla, bueno, no importa que lo tenga por repeticiones, lo tomo también por tiempo. Hice una sentadilla, 10 sentadillas, pero demoré 40 segundos. ¿Cuánto tiempo descansé? Ah, bueno, no, yo hice un ejercicio que era por repeticiones al fallo. ¿Cuánto tiempo trabajé? No, 2 minutos. Fue el tiempo que duré haciendo el ejercicio de repeticiones al fallo. Un jump cualquiera, cualquier salto, no sé. Ah, ¿y cuánto descansaste? No, descansé 3 minutos después de ese ejercicio para volver a hacer de nuevo 2 minutos. Ah, entonces, divido el tiempo
de la pausa entre el tiempo de ejercicio. Tiempo de la pausa entre el tiempo de ejercicio, aquí tengo la fórmula, me da 1.5. Entonces mi relación es igual a 1x. X es igual a 1.5. Ahora, si yo trabajo un minuto y descanso un minuto, digo 1 dividido entre 1 da 1. Entonces la relación es 1, 1. No hay ningún problema. Bueno, en términos generales, la densidad de la carga puede ser un poquito más detallada, ¿sí? Porque es importante conocer cuál es la densidad. El descanso es fundamental para reponer sistemas, para recuperarse y poder hacer el ejercicio siguiente o la tarea siguiente con la vigorosidad, con la energía, con la intensidad solicitada, con la intensidad que se requiere realmente para poder mantenerme en el sistema, para poder mantenerme en el objetivo, el estímulo que tengo ese día. Entonces es muy importante conocer la densidad de la carga. Por lo menos, si no, estas son muy complejas más que todo para entrenadores, pero por lo menos a qué densidad estás trabajando, relación 1-1, 1-3. O sea, por cada minuto de trabajo, ¿cuánto descansas? Bien, vamos con otro componente de la magnitud de la carga. Seguimos con la magnitud. Entonces, tenemos acá, saludos a los que están conectados por acá, tenemos acá que la duración de la carga es el tiempo, periodo de influencia de un estímulo o el periodo más largo en que se trabaja con cargas de una misma orientación. No es igual al volumen, ojo con esto, sí va de la mano con el volumen, pero ¿cuánto tiempo duré estimulando fuerza? Tiempo total, en la sesión y en la semana. Ah, no, yo hice estímulos de fuerza 3 sesiones de 60 minutos, 180 minutos esa semana, muy bien. ¿Cuántas repeticiones de X patada hice? ¿Cuánto repeticiones de sprint hice? ¿Cuánto tiempo hice trabajo aeróbico corriendo? La duración de la carga total. Pero esto no solo en la sesión, sino en la semana, en el mes. ¿Cuántos estímulos de? Contamos cuántos de. Y la frecuencia, con qué regularidad se repiten esos estímulos. Por eso ya dos van de la mano, ya sean absolutos o relativos a un contenido. Entonces empiezo a mirar en función del calendario. Tengo los deditos aquí, la mano, ¿cuántos? Empiezo a sumar. Bueno, ¿cuántos kilogramos levanté esa semana? ¿Cuántos tonelajes? En toneladas, lo llevo a toneladas. ¿Cuántos kilómetros hice? ¿Cuántos sprints? ¿Cuántos metros hice en los sprints? Sumando todos los sprints. ¿Cuántas patadas hice? Pero también cuántos estímulos por sistema energético. ¿Cuántos estímulos de fosfágenos? ¿Cuántos estímulos de glucólisis? ¿Cuántos estímulos del sistema oxidativo? De la parte aeróbica, sea en zona de potencia o en zona de capacidad. ¿Cuántos? Porque yo no le puedo decir a un sujeto, mira, es que no me siento bien, no me recupero, no, cuando voy a acelerar me incomodo, me mareo. Bueno, pero ¿cuántos estímulos has hecho en el último mes de glucólisis? Ah, no, mis estímulos son cortos, hago saltos, sprints cortos y después hago trabajo aeróbico de baja intensidad, media hora, 40 minutos. Es que no estimulas el sistema. No has tenido ni un solo estímulo, no tienes control de la frecuencia, no sabes cuántas veces has hecho ese estímulo, entonces tu frecuencia es muy baja en esa zona. Por eso puede ser que esté mermando el rendimiento. Entonces es muy importante tomar en cuenta también la frecuencia, la regularidad con que se repiten esos estímulos. Si hay alguna pregunta la pueden ir dejando en el chat, ¿ok? Si hay alguna consulta, vamos por acá. La orientación de la carga. ¿Qué es entonces la orientación de la carga? Está definida por la cualidad o capacidad que es potenciada en el plano físico, técnico, táctico o psicológico y por la fuente energética solicitada predominantemente para lo aeróbico o lo anaeróbico. O no oxidativo sería el término correcto. Esta orientación puede ser clasificada en selectiva y compleja. Vamos a ver. Compleja. ¿Cuándo una carga es compleja? Es compleja cuando se solicitan diferentes capacidades y diferentes sistemas funcionales. Por ejemplo, cuando trabajo fuerza, velocidad y después hago, por ejemplo, VO2 máximo fraccional al 50%, es decir, un trabajo de baja intensidad, suavecito, para recuperar de repente lo anterior. Esto vendría a ser una carga compleja. Tengo de todo un poquito. Cuando entreno 2 o más capacidades, 3 o más capacidades al mismo tiempo, en la misma sesión. Y en la semana también las distribuyo. Ahorita vamos a hablar de eso, de la distribución. Entonces cuando trabajo 2 o más capacidades al mismo tiempo, sí, de manera secuencial o simultánea, eso viene a ser una carga compleja. Esto se recomienda sobre todo para sujetos que estén empezando el entrenamiento, para sujetos jóvenes, niños, sí, adolescentes, niños pequeños. Las cargas deben ser así, deben ser complejas, deben tener de todo un poco. Sí, deben ser variopintas. Selectiva.
Cuando se privilegia una determinada capacidad y en concordancia un determinado sistema funcional. Fíjense, aquí está trabajando solo fuerza, en distintos niveles y con diferentes ejercicios, pero solo fuerza. Entonces esa semana se priorizó la fuerza en 4 estímulos, en diferentes zonas, pero solo fuerza. Aquí se estimuló solo el consumo de oxígeno para el 80 y el 85%. Esa carga fue selectiva, solo realizó en esas sesiones de trabajo. No hizo más nada, solamente eso. ¿Ok? Tenemos también entonces la distribución de la carga. Y va de la mano con esto. Las distribuciones regulares van de la mano con la orientación compleja. Y la distribución selectiva va de la mano con cargas acentuadas o concentradas. ¿Cómo es esto? La distribución de la carga, las regulares. Vamos primero que la organización, que comprende la distribución de la carga. Consiste en la sistematización de la carga en un periodo dado, ¿sí? Con el fin de conseguir un efecto acumulado positivo. Empiezo a hablar de esos efectos, ya sean retardados, esos efectos de mediano plazo, con cargas de diferente orientación, y se deben atender dos aspectos: la distribución y la interconexión. En primer término, la distribución, que puede ser regular, y esta forma nos permite organizar las cargas de todas las capacidades físicas y se trabajan con un volumen y una intensidad similares a lo largo del ciclo. No hay un énfasis particular en ninguna de ellas. Las diferencias entre los diferentes estímulos de las capacidades no es mayor al 10% de la distribución total. En el tiempo, vamos a ver aquí el ejemplo. Entonces, a lo largo de 12 semanas, fíjense usted cómo la resistencia aeróbica, la fuerza y la velocidad varía. No varía entre ellas en más de 10% y se van estimulando de manera equilibrada, una más que otra. En algún momento, en algunas se empalma. Miren la semana 7 cómo va, semana 8, y aquí mire, ya va subiendo los estímulos de fuerza, ya los estímulos de velocidad, ya al final, porque de repente pues ya estamos acercando a la competencia y al final vuelven y se emparejan todo, tal vez está haciendo un periodo de recuperación. Vamos entonces ahora con las cargas acentuadas y concentradas. Las cargas acentuadas trabajan varias capacidades, sí, se parecen a las anteriores, se parecen a las regulares, a estas que vimos ahorita, con la diferencia que en algún momento una de ellas recibe prioridad y o énfasis en volumen y o en intensidad en un periodo corto. Va a depender de qué modelo de planificación estemos trabajando. Esas diferencias van entre más de 10%, pero nunca superan o no deberían superar aproximadamente el 15% de la diferencia de distribución de ellas. Vamos a ver un ejemplo aquí, cómo funcionaría capacidad aeróbica, resistencia a la velocidad, potencia aeróbica, fuerza, resistencia, fuerza, potencia y fuerza máxima. Miren cómo va subiendo la fuerza máxima poco a poco. Esta la semana 6 se le dedicó más a la fuerza máxima, a la potencia aeróbica. Después bajó la potencia aeróbica. La semana 8 fue la fuerza, potencia. Después resistencia a la velocidad en la semana 10. Y después velocidad ya en las últimas semanas hasta llegar a la 12. Se acentúa en algún momento alguna de ellas. Se va discriminando, se va acentuando un poquito más alguna de ellas. Las cargas concentradas. Se aplica un volumen muy alto de estímulos para un número muy limitado de capacidades motoras, como la fuerza máxima, la resistencia aeróbica, mientras que las demás se mantienen o se trabajan con un volumen mínimo. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a pausarla ella y vamos a ver qué pasa acá. Las diferencias suelen ser mayores al 20% y se pueden sostener durante al menos 2 semanas. Y aquí se busca el efecto residual acumulativo, que una carga sirva, el efecto residual de una sirva de sostén para todas las demás. Mire, todas las demás en un volumen mínimo y una con un volumen muy alto de estímulo. Mire, velocidad se mantiene hasta el final. Mire, siempre hay una o dos que están de manera prioritaria, pero hay una que está muy fuerte. Eso es concentrar cargas. A eso se refiere concentrar cargas. Esto solamente aplica para sujetos de mayor edad o de mayor experiencia. Para sujetos de menor edad o menor experiencia es más recomendable las cargas regulares, por la simple y sencilla razón de que son tan cruentas, tan fuertes, tanto la acentuada, que parece regular, pero en algunos momentos da algunos picos, ¿sí? Da algunos picos de énfasis, como las concentradas, que no son apropiadas para sujetos que no estén adaptados orgánicamente, que morfológicamente no sean capaces de soportarlas. ¿Qué es lo recomendable? Que primero se realice un plan de preparación regular de las cargas. Cuando él esté adaptado, no sé, 6 meses, un año, o depende de la edad, pues muy joven tampoco, será recomendable hacer cargas acentuadas o concentradas, pero cuando ya esté adaptado, que sea sujeto orgánicamente maduro y que esté adaptado, después de haber pasado por un proceso de preparación con cargas regulares,
puede hacer acentuadas y después concentradas. Estas incluso en algunos modelos de periodización se combinan las acentuadas con las concentradas en algunos momentos. Es usual ver ese tipo de combinaciones. Entonces vamos a ver cómo funcionan las tres al mismo tiempo. Vamos a activarlas. Activamos esta semana 1. Miren cómo se nota la diferencia entre las regulares, las acentuadas y las concentradas. Recordamos, las regulares no tienen una diferencia mayor al 10% entre ellas. Las acentuadas, las diferencias suelen ser en 1 o 2, pero no mayor al 15%, mayores a 10%, pero no mayores al 15% aproximadamente. Y las concentradas sí pueden presentar diferencias hasta 20% en 1 o 2 capacidades, porque se concentran en ellas durante periodos de 1 o 2 semanas regularmente, buscando ese efecto residual, y se cambia y se concentra otra inmediatamente después, que aproveche, que se beneficie del efecto residual de la que se concentró inmediatamente anterior. Vamos a ver por acá cómo sería eso. Vamos a ver por acá, por ejemplo, aquí se concentra primero la semana 1 en capacidad aeróbica, está haciendo la base aeróbica. Ya la semana 2, fuerza resistencia. ¿Ve? El efecto residual de la acumulación del trabajo en la capacidad aeróbica le sirve de base, porque hay mayor hiperplasia mitocondrial y mayor generación de ATP a la fuerza resistencia, pero la fuerza resistencia le da la base después para la potencia aeróbica, que es un ejercicio más intenso y que ya busca hipertrofia mitocondrial. Ya para la semana 7 ya incrementa es la fuerza potencia en la semana 8. En la semana 7 se da como aquí, se da como una distribución un poquito más regular. Mire que aquí parece más en una carga acentuada. ¿Sí? Debe ser, de repente, esta semana debe ser la semana de descanso. Y nos venimos para acá ya la semana 8, la fuerza potencia se incrementa más, nos venimos para acá, se enfatiza la fuerza potencia, semana 9, vamos, semana 10, se mantiene fuerza potencia, ya empieza a disminuir la fuerza potencia, empieza a aumentar las variables de velocidad porque seguramente está aproximando a la competencia, disminuye fuerza potencia y velocidad va subiendo hasta que llega al máximo la velocidad, porque tal vez esta carga estaba intencionada para que el efecto residual anterior mejorara la velocidad. Bien, y ya finalizando tenemos entonces la organización de la carga o interconexión de la carga, que por ahí preguntaba el Jesús, que hablaba de, alguien preguntaba por allí sobre la transferencia. Ese término transferencia es muy común escucharlo, ¿sí? Sin embargo no es el apropiado, no es el adecuado, ¿sí? No es el correcto a nivel epistémico. Lo que en realidad sucede allí es una interconexión. Las interconexiones pueden ser de tipo secuencial o simultáneo. ¿A qué se refieren las interconexiones secuenciales? Bueno, primero hago un ejercicio, un estímulo de una determinada capacidad y después hago otro de otra capacidad. Entonces eso indica la relación de las cargas de diferente orientación entre sí. Por ejemplo, trabajo primero un ejercicio de fuerza, una sentadilla, ¿sí? un snatch, un clean, y después hago saltos. Entonces hago 3x10 en sentadilla y después hago 3x5, 3x8 en saltos, horizontales o verticales. Aquí hay una macropausa y aquí hay pequeñas micropausas de 1 minuto, de 2 minutos, depende de la zona que esté trabajando. Y aquí también hay micropausas, pero aquí hay una macropausa. Sin embargo, cuando lo hago simultáneo, hago las 10 repeticiones de sentadilla y enseguida no hago micropausa, suelto las 10 repeticiones y enseguida voy y hago los 5 saltos. Ahí es donde hago la micropausa. Ese vendría a ser mi primera repetición. Ahí hago una micropausa. Descanso, hago de nuevo las 10 repeticiones e interconecto de manera simultánea y enseguida suelto la pesa y voy y hago los saltos. Eso es lo que le llaman transferencia. ¿Por qué digo que el término transferencia está mal usado? Porque el término correcto primero es interconexión. Y en realidad dice, no, es que si hay una transferencia porque se mejora. Sí, claro, sobre todo en fuerza, sobre todo porque se aprovechan los procesos de potenciación posactivación. Eso lo vamos a profundizar cuando entremos ya en tema de planificación, ¿sí? De organización de los microciclos. Vamos a hablar de algunos temas de fisiología, porque esa potenciación posactivación lo que permite es que el músculo se estimule y sí va a estar más rápido, sí va a saltar más, pero va a estar favorecido por esa potenciación posactivación previa que le dio este. ¿Qué se recomienda? ¿Qué es lo adecuado? ¿Qué debería entrenar entonces? ¿Qué se debería hacer? ¿Secuencial o simultánea? Depende. Si es más novel, si es un sujeto más novel que no tiene casi experiencia, que está iniciando preparación, hágalo secuencial para que la densidad de la carga no sea tan alta, para que haya unos descansos suficientes y le permita recuperarse. Debe ser secuencial. Ahora, si el sujeto está más preparado y usted necesita aprovechar la potenciación por activación para generar estímulos específicos de un deporte, la simultánea sería más adecuado, pero debe estar más adaptado.
Hay que tener cuidado también con los tipos de interconexión que se hace porque pueden producir efectos tanto positivos como negativos. Por ejemplo, trabajar fuerza máxima y después técnica no es muy apropiado porque quedas muy cansado después del trabajo de fuerza máxima, y sobre todo si estás en una etapa de formación, es muy probable que se afiance un gesto motor impropio, un gesto motor inadecuado. Entonces puede afectar el desarrollo de la técnica. Creería que la simultánea va más al alto rendimiento. Sí, sí, es más para sujetos que tienen más base de entrenamiento, es correcto. Fíjate que he visto, David, no sé si es mogollón, David, he visto que suele suceder eso mucho en categorías menores. Hacen muchos trabajos simultáneos, tal vez siguiendo tendencias, siguiendo videos de cosas que ven, y no es muy efectiva la simultánea. Puede provocar más bien un colapso, puede provocar un efecto negativo en vez de un efecto positivo. Entonces nos vamos al potencial de entrenamiento, nos vamos dentro de la naturaleza de la carga. El potencial de ese tipo de interconexión de la carga es muy alto para un sujeto que no esté orgánicamente preparado. Ah, listo. Sí, es que aquí como sale solo el nombre. Está bien, saludos, mogollón. Entonces, entonces hay efectos positivos y efectos negativos. Otros efectos que no serían adecuados, por ejemplo, interconectar potencia aeróbica con trabajos de vaciado glucolítico, la resistencia a la velocidad. Hay muchos. Es que mira, para todos, solo la interconexión de la carga, el estudio de la interconexión de la carga merece solo una disertación, incluso un conversatorio, porque hay muchas cosas que se pueden hacer y otras que no, en dependencia del objetivo, en dependencia de las características de los sujetos. Eso lo vamos a ahondar después en los cursos de preparación. Bueno, ahora viendo esto, que tiene tantos componentes en la carga, nos encontramos con el ecualizador. Entonces ya no es subir y bajar la carga. Vemos aquí que hay que ecualizarla. Y miren ustedes cuán complejo es. Y eso lo hacemos todos los días, porque no es que no lo hacemos. Sí subimos, sí cambiamos, sí modificamos cosas, pero tal vez no conocíamos el nombre correcto, el nombre apropiado de ese componente de la carga. Ahora sí sabemos cuál es el componente correcto, el nombre del componente correcto de la carga. Bueno, muchísimas gracias. Esta segunda parte ha sido bastante rápida por el día de hoy. Continuará. Muchas gracias. Quedamos atentos a las preguntas que puedan surgir allí en el chat. Bienvenidos quienes vienen llegando. El video completo va a quedar disponible en el TikTok Los Clics y el video completo en el canal de YouTube.